¿Alguna vez te has preguntado cómo grandes plataformas como Netflix, Twitter, Uber son capaces de soportar miles y millones de usuarios de manera simultánea? ¿O cómo logran ser tan rápidos y resistentes a los fallos? La respuesta es muy sencilla. La clave está en los sistemas reactivos. Los sistemas reactivos son un concepto que ha revolucionado a todo el mundo y la industria del software. Y por ello he decidido preparar este video para poder explicarte de una manera muy sencilla y práctica qué son los sistemas y arquitecturas reactivas. Así que si realmente quieres aprender sobre la reactividad, quédate hasta el final del video. Y el primer concepto del cual quiero hablarte es sobre reactividad. Pero, ¿qué es la reactividad? Primero vamos a irnos a la vida cotidiana. La reactividad en general se refiere a la capacidad de responder o reaccionar a algún estímulo. Imagínate que estás jugando con tu amigo y le quieres hacer una broma pesada, le quieres tirar una pequeña cachetada. Entonces, tu amigo va a poder reaccionar de alguna forma. Bien se va a cubrir para que no le pueda caer tu cachetada, o bien va a recibir la cachetada y luego lo que te va a hacer es devolverte esa cachetada. Pero está reaccionando. Y básicamente es la capacidad de poder reaccionar o responder a algún estímulo. Bien. Y en este caso es algo muy sencillo de la vida cotidiana. Igualmente esto en el mundo del software siempre sucede, porque reactividad se refiere a la capacidad que tiene un sistema para poder reaccionar y adaptarse a ciertas condiciones y cambios en el entorno. Un ejemplo muy sencillo y que siempre te lo voy a estar repitiendo. Netflix. Netflix es el claro ejemplo de un sistema reactivo, porque es capaz de adaptarse a la carga de todos los usuarios, a la demanda, mejor dicho, de todos los usuarios. Imagínate que Netflix no solamente lo va a poder ver 1 o 10 personas. Netflix es un sistema que lo usan miles y millones de personas. Millones de personas quieren ver una película, millones de personas quieren ver una serie. Y Netflix es un sistema que va a recibir demasiada demanda, demasiado tráfico, y tiene que ser capaz de responder a todo. Si no responde a todo, es un sistema que no funciona, y no es un sistema reactivo. Así que esa es la idea justamente al construir sistemas reactivos. Ahora que tienes una pequeña noción de lo que es un sistema reactivo, tú te preguntarás, ¿cómo se construye o cómo yo sé que estoy construyendo, haciendo bien un sistema reactivo? ¿O cómo sé que un sistema es reactivo? La verdad que eso es muy sencillo. Eso lo vamos a poder ver a través de lo que es el manifiesto reactivo. Este concepto lo vamos a hablar en un momento, pero vamos a entender bien ahora sí lo que es un sistema reactivo. Mira, sabemos lo que es reactividad en sistemas. Bien, ya sabemos lo que es la reactividad, es esa capacidad. Bien, ahora, viendo el concepto de sistema reactivo, básicamente es aquel sistema diseñado para poder ser escalable, flexible, resiliente y responsivo. Todo esto son una serie de características y principios, mejor dicho, que lo establece algo que se le conoce como manifiesto reactivo. Este manifiesto reactivo es un documento que va a establecer unas ciertas reglas que sí o sí debe seguir un sistema para que se le pueda considerar reactivo. Estas reglas, ¿quién las puso? Bueno, estas reglas son años de investigación de muchos ingenieros. Esto es totalmente confiable, son una fuente totalmente confiable. En un momento te voy a adjuntar el enlace para que puedas leer el manifiesto reactivo por tu cuenta. Bien, pero yéndonos al tema del sistema reactivo. Este sistema es un sistema que sigue el manifiesto reactivo. Justamente vamos a hablar de todo esto en un momento. Estos sistemas describen cómo los sistemas deben manejar la comunicación y el procesamiento para ser efectivos. De todo esto vamos a profundizar en un momento. Ahora que ya sabemos qué es el sistema reactivo, es aquel sistema que sigue un manifiesto reactivo. ¿Qué es la arquitectura? Mira, si bien sabemos que un sistema es un software, como por ejemplo ya sea LinkedIn, sea Twitter, sea Facebook, es el software. Bien, ese es el sistema. Ahora, arquitectura, me refiero al diseño general del sistema. Es el diseño de toda la estructura del sistema, que sigue los principios también del manifiesto reactivo. O sea, sistema y arquitectura no cambian, son lo mismo. La definición es lo mismo. Lo único que aquí le vas a agregar es que va a seguir las reglas del manifiesto reactivo. Tú sabes que un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un objetivo. Bien, entonces, ese sistema tiene que seguir lo que ahora es el manifiesto reactivo. Si no sigue el manifiesto reactivo, simplemente es un sistema, pero no se le considera reactivo. O al igual que una arquitectura, si no sigue el manifiesto reactivo, pues es una arquitectura, pero no es un sistema. No es una arquitectura reactiva, mejor dicho. Entonces, la arquitectura implica cómo se estructuran y organizan los componentes del sistema.
Algo muy parecido a la arquitectura de microservicios. Bien, esto es una arquitectura para interactuar de manera efectiva. La arquitectura de software es la estructura organizativa y fundamental del sistema de software, que justamente eso lo hemos hablado hace un momento. Ahora sí, algo que hemos visto desde el inicio, manifiesto reactivo. Pero, ¿qué es este manifiesto reactivo?, te preguntarás. Bien, mira, este es un documento publicado en el año 2014, hace 10 años, que establece principios clave para desarrollar sistemas modernos, que sean escalables, que sean resilientes, que sean eficientes, guiando a los desarrolladores en la creación de sistemas que respondan a las demandas actuales. Esto grábatelo. La idea de un sistema reactivo es que sea responsivo y responda a toda la demanda de manera muy rápida y eficiente. Bien, eso es la idea de un sistema reactivo. Responsividad, resiliencia, elasticidad y basado en mensajes. Esto es lo que establece este manifiesto, que es el documento. Ahora, comenzamos hablando del responsivo. ¿Qué es responsivo? Básicamente es la capacidad que tiene un sistema, como lo dice su propio nombre, para poder responder a solicitudes y eventos de manera rápida y efectiva. Eso es responsividad, responsivo. Bien, cuando lo escuches. Es aquella capacidad de respuesta que no solamente se mide en velocidad, sino cuando se procesan las solicitudes, sino también en la consistencia y predictibilidad de la respuesta. Consistencia de la respuesta me refiero a que no cambie, a que siempre esté funcionando. Y predictibilidad es que tú ya sepas cuál o en cuánto tiempo vas a obtener ese resultado. A lo que me refiero es que esto no tiene que ser impredecible. O sea, que hoy día tú hagas una solicitud a un software y el software te lo devuelva en 10 segundos, pero después te lo devuelve en 1 hora. Es impredecible. Por ello, tiene que ser predictible. Otro principio muy fundamental es la resiliencia. Ahora imagínate a cualquier sistema, a cualquier software, es más, un software que tú desarrolles. La idea es que cuando tú le vas a vender ese software al cliente, es que el software esté funcionando a pesar de que exista algún error. O cuando tu aplicación esté en cloud, lo hayas publicado en cloud, esté en tiempo real, la aplicación tiene que estar funcionando sí o sí y respondiendo. Pero ¿qué pasaría si es que ocurre algún error en ese software, algún error en el sistema? Si hay un error en el sistema, no tiene que afectar necesariamente a todo el software. O sea, la idea es que si hay algún error, no se caiga todo el software, sino que el software siga funcionando. Tal vez ese pequeño servicio se cayó. Sí, eso puede causar problemas. Pero la idea es que no afecte a todo el sistema y que esa partecita que se ha caído la vamos a tratar de recuperar o de solucionar de manera rápida. Eso es la resiliencia. Es la capacidad de un sistema de seguir funcionando correctamente, a pesar de fallos en alguno de sus componentes. Un sistema es resiliente o puede manejar errores y recuperarse de ellos sin interrumpir al servicio general. Bien, eso es lo importante. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Imagínate simplemente LinkedIn. LinkedIn necesita garantizar que sus usuarios puedan acceder al servicio sin interrupciones, incluso cuando uno de los servicios internos falla. Imagínate el servicio de mensajería. Cuando tú con tus demás colegas o con alguna señorita o señor de recursos humanos, con algún joven, tú tratas de comunicarte mediante lo que son los mensajes. Bien, imagínate que el servicio está fallando, tú no te vas a poder comunicar con nadie. Entonces, si falla ese servicio, eso no quiere decir que todo el sistema se va a caer. ¿Por qué? Porque las demás secciones, como por ejemplo de agregar publicaciones, de ver cursos o de simplemente agregar certificaciones a tu perfil, todo tiene que estar funcionando. Simplemente se ha caído un servicio. Y si se cae un servicio, no quiere decir o no necesariamente tienen que caerse los demás servicios. Ese es un claro ejemplo de lo que es resiliencia. Es esa capacidad de que un sistema pueda seguir o un sistema siga funcionando a pesar de un error. Y justamente también una de las famosas arquitecturas, que es la de microservicios, es una arquitectura que implementa este concepto o este principio. En mi curso de microservicios desde cero, disponible en Udemy, justamente te enseño a desarrollar microservicios siguiendo estos principios. Así que si quieres aprender a desarrollar microservicios que sean resilientes, te invito a ver mi curso de Spring Boot y microservicios. La elasticidad es otro principio muy clave. Básicamente es la capacidad que tiene un sistema para poder escalar hacia arriba o hacia abajo de manera dinámica. Y aquí está lo clave, dinámico. Más adelante vas a ver algo que se le llama escalabilidad, pero no es lo mismo elasticidad y escalabilidad. No son lo mismo. Bien, la elasticidad
es básicamente la capacidad de poder ajustarse automáticamente a los cambios, a las cargas de trabajo, pero de forma dinámica, o sea, de forma automática. Escalabilidad es otro concepto y también justamente vamos a hablar ahora de lo que es Message Driving. ¿Qué es Message Driving o basado en mensajes? Básicamente se refiere a la comunicación entre todos los componentes del sistema, que se realiza a través de mensajes asíncronos. Esto permite a los componentes interactuar, bien, sin depender directamente uno de otros. Esto mejora lo que es la escalabilidad y flexibilidad. Y estos son algunos conceptos claves que hemos visto. Pero ahora vamos a ver otros conceptos más claves en la reactividad. Cabe recalcarte que para poder entender esto de reactividad ya tienes que conocer un poco sobre microservicios, un poquito sobre APIs, porque tal vez vas a estar un poquito perdido. Esto no es 100% para principiantes. Es para gente que un poquito ya sabe lo que es programar, sabe lo que es un paradigma de programación y ha desarrollado una que otra aplicación en un back y un front. Bien, ahora vamos a ver conceptos claves de reactividad que siempre lo hemos estado mencionando. Escalabilidad, elasticidad, flexibilidad y operaciones bloqueantes versus no bloqueantes. Lo que es elasticidad lo acabamos de ver, justamente lo que es escalar hacia arriba y escalar hacia abajo. Básicamente uno es agregar recursos y el otro es disminuir o quitar. Así que eso se le llama ajuste dinámico, el cual es elasticidad. Escalabilidad, flexibilidad y operaciones bloqueantes versus no bloqueantes. Es algo que vamos a ver justamente ahora. La escalabilidad es la capacidad que tiene cualquier sistema para poder manejar el aumento de carga, bien, el aumento de carga o demanda, sin comprometer su rendimiento. Ahora puedes ver por pantalla que un sistema escalable puede expandirse, bien, para manejar más trabajo, ya sea añadiendo más recursos, más servidores o mejorando lo ya existente. ¿Cómo puedes tú implementar escalabilidad en tus sistemas? Esto lo haces a través de herramientas con Docker y Kubernetes, bien. Esto lo haces a través de esas herramientas y justamente en nuestros cursos tenemos cursos de Docker y Kubernetes. Kubernetes es una herramienta el cual te va a permitir gestionar y orquestar todo lo que son tus contenedores. Bien, porque cualquier aplicación, cualquier servicio de una arquitectura de microservicios o de una arquitectura reactiva, sí o sí la vas a tener que desplegar en Docker. Bien, en Docker o una máquina virtual. Bien, una máquina virtual de algún proveedor cloud, pero igual vas a tener que saber sí o sí Docker para que puedas gestionar todo esto. Y Kubernetes para que justamente puedas implementar lo que es escalabilidad, bien, para que puedas agregar más réplicas, para que puedas agregarle que soporte más demanda, para que puedas manejar y orquestar todo esto de una manera muy sencilla. Justamente tenemos en Udemy cursos de Kubernetes desde cero y en nuestro canal de YouTube La Tecnología Avanza un curso de Docker desde cero. Ahora existen dos tipos de escalabilidad, lo que es la escalabilidad vertical y la escalabilidad horizontal. La escalabilidad vertical básicamente se basa en agregar más recursos a lo ya existente. Si tú tienes una máquina virtual, simplemente le vas a agregar más memoria, le puedes agregar un poquito más de disco o simplemente a cualquier cosa que le pertenezca a la máquina virtual. Vas a agregarle más recursos a esta máquina. Pero la escalabilidad horizontal se refiere a agregar más instancias de esto. O sea, si tienes una máquina virtual, agregar una instancia más completa de esa misma máquina virtual. Bien. Esa es la diferencia principal entre la escalabilidad horizontal y escalabilidad vertical. La elasticidad es aquella capacidad que tienen los sistemas para poder ajustarse automáticamente, dinámicamente a las cargas de trabajo. Nosotros no nos vamos a encargar, esto va a ser dinámico. Vamos a tener como un pequeño aprovisionador el cual se va a encargar de todo esto. Así que eso es la elasticidad. Y justamente de esto hemos hablado hace un momento, de lo que es un principio elástico. Es como un principio que se establece justamente en el manifiesto reactivo. Y bueno, ¿qué sería ahora la flexibilidad? Esto es algo muy similar, la verdad, a lo que es elasticidad, pero la flexibilidad es la capacidad de un sistema de adaptarse a diferentes condiciones o requisitos sin necesidad de una reestructuración completa. Ahora, un sistema flexible puede ajustarse a nuevas necesidades, pero ¿cuál es la diferencia entre flexibilidad y elasticidad? Es que elasticidad es dinámico, bien, se va a hacer de forma automática, flexibilidad no, ¿ok? Esa es la principal diferencia entre flexibilidad y elasticidad. Ahora hablemos de otros términos, lo que son operaciones bloqueantes y operaciones no bloqueantes. ¿Qué es una operación bloqueante? Bien, antes de continuar con todo esto, yo quiero
hablar o dejar bien en claro lo que es un concepto, que es asíncrono. Asíncrono es la comunicación que no requiere una respuesta, ¿ok? Que no está esperando una respuesta. Básicamente, es aquella comunicación que no requiere que los procesos se bloqueen o esperen una respuesta, ¿bien? Sino que va a seguir continuando sin una respuesta, ¿no? Imagínate como un pequeño mesero, ¿ok? Un mesero, por ejemplo, en un restaurante, lo que hace es atender a múltiples clientes a la vez. Un mesero no va a ir a una mesa y va a esperar a que ese cliente elija su plato, elija las bebidas. Imagínate que son una familia de 10 personas, no va a esperar. Simplemente lo que hace el mesero o el mozo normalmente es decirle: ok, bueno, vengo en unos cuantos minutos y los dejo con su familia para que puedan escoger su plato. Y se va a atender a otro cliente y así. Va uno, va otro. No se va en una mesa y va a esperar que le dé, obviamente, los clientes le den los platos que ha escogido y que el mozo se vaya a la cocina y espere que se acabe para darle solamente una mesa. No, sino que él se va a ir encargando de atender a múltiples familias, bien, a múltiples clientes, y esto se le llama asíncrono. Es algo que no requiere que se bloquee, bien, sino que no va a esperar a una respuesta, sino va a seguir continuando. Eso es asíncrono. Ahora, esto te lo expliqué porque está muy ligado a lo que son operaciones bloqueantes y no bloqueantes. Una operación bloqueante es aquella que detiene el progreso del programa, bien, hasta que la operación en cuestión se complete. O sea, imagínate como una secuencia de pasos que tiene que ser sí o sí secuencial de manera estricta. Para que siga algo, tiene que cumplirse lo de acá. Bien, imagínatelo como un roadmap de aprendizaje. En un roadmap de aprendizaje, todo está muy estructurado. Porque tú no puedes saltarte a un paso adelante si es que no tienes las bases bien acá. Tú tienes que ir peldaño por peldaño. Entonces, cuando tú vas así, eso se le llama bloqueante. Es aquello que se detiene al progreso de un programa hasta que se logre una operación. Ahora, esto significa que mientras la operación está en curso, el programa no puede hacer más y debe esperar hasta que termine. Te voy a dar ejemplos muy claros de algunos sistemas o operaciones bloqueantes en el software. Supongamos que quieres hacer un pequeño software, una pequeña aplicación, para mostrar un mensaje cada 5 segundos. O sea, tú muestras un mensaje, un alert, cada 5 segundos. Esto sí o sí se va a mostrar, justamente, te lo repito, cada 5 segundos. O sea, se va a mostrar un mensaje, se va a detener tu programa 5 segundos para que recién te dé otro mensaje. Y esto es bloqueante, porque está esperando a que se termine algo para que continúe. Esto no es lo recomendable justamente en los sistemas reactivos. La idea de los sistemas reactivos es que, como veas por pantalla, sean operaciones no bloqueantes, porque las operaciones no bloqueantes son aquellas que permiten que el programa continúe ejecutándose sin esperar a que una operación se complete. Esto es operaciones no bloqueantes, y estas operaciones son las que se tienen que implementar en un sistema reactivo justamente. En lugar de detenerse, el programa puede realizar otras tareas. Bien, o sea, la idea es que no espere a que se acabe algo para seguir continuando, sino que dejarlo acá y seguir avanzando lo demás. Eso se le llama no bloqueante, operaciones no bloqueantes, y esto está muy relacionado a lo que es asíncrono, que te lo mencioné hace un momento. Vamos a hablar ahora sobre datos en reposos versus streaming data. ¿Por qué te explico esto? Porque la idea justamente de este video es prepararte para próximos cursos que yo voy a publicar, que vamos a publicar aquí en el canal de YouTube. Y no solamente para esto, sino prepararte para la vida, para tu carrera como ingeniero. Porque esto lo vas a escuchar no solamente acá, lo vas a escuchar en la cancha, lo vas a escuchar en proyectos, lo vas a ver en libros y los vas a ver en otros videos. Porque probablemente no solamente veas mis videos, veas videos de otras personas. Entonces, estos son términos que vas a escuchar mucho: arquitectura reactiva, sistema reactivo, escalabilidad, elasticidad, flexibilidad, lo que es escalabilidad vertical, escalabilidad horizontal, datos en reposos, streaming data, asíncrono. Todo esto lo vas a escuchar en todo el mundo del software, en toda la industria. ¿Qué son los datos en reposo? Son aquellos datos que se almacenan en algún tipo o medio físico. Una base de datos. Los datos están de esa manera almacenados y no cambian constantemente. Porque imaginemos que tú tienes un software el cual te registra empleados.
Tienes una base de datos en SQL Server. Los datos van a estar almacenados en tablas y constantemente tú no vas a actualizarlo, sino vas a ir agregando y puede ser que de vez en cuando hagas algún cambio a tus tablas. Pero no lo vas a hacer siempre. Estos son datos en reposo. Son datos que tradicionalmente, se procesan en lotes o intervalos específicos. Estos son más que todo datos que se mantienen un poco en reposo, que no cambian de forma constante. Ahora, streaming data. Esto lo vas a escuchar mucho. Cuando tú implementes herramientas como Kafka, cuando veas otro tipo de herramientas, vas a ver lo que es streaming data. Y estos se refieren a datos que están en constante cambio, que se generan de manera continua, como flujos de eventos, clics en una página web, transacciones financieras o sensores de Internet de las cosas. Estos datos requieren ser procesados en tiempo real o casi en tiempo real. Ahora, la diferencia que hay entre streaming data y lo que es datos en reposo es que justamente los datos en reposo son datos que no cambian constantemente. Streaming data son flujos o datos que van a cambiar de manera constante. Y justamente en transacciones financieras los datos siempre cambian. Y en ejemplos de sensores de Internet de las cosas, el cual te van a siempre generar nueva información, nuevos datos, todo va a ir cambiando. Esto es la gran diferencia entre streaming data y datos en reposo. Ahora quiero agregar terminología adicional, porque la idea de este video es prepararte, por ello le he llamado guía completa de reactividad. Es prepararte para que puedas entender arquitecturas complejas y estés preparado, tengas los conceptos. Asíncrono, lo mencioné hace un momento, que básicamente se refiere a la comunicación que no requiere que los procesos sean bloqueantes, y te expliqué lo que es bloqueante y no bloqueante, o que esperen la respuesta de otros procesos, sino que va a ir continuando por más que un proceso se esté ejecutando. Desacoplado, componentes del sistema que interactúan entre sí pero no dependen directamente uno de otros. Bien, esto es el término desacoplado. Escalado horizontal y escalado vertical. Esto lo vas a poder implementar con herramientas muy populares como Kubernetes y Docker. Estas herramientas justamente te las enseño también en este canal de YouTube, nuestro canal La Tecnología Avanza. Vemos cursos de Kubernetes desde cero y curso de Docker desde cero. El de Kubernetes está disponible de momento en Udemy, pero también tienes una parte gratuita en YouTube. Y el de Docker sí es 100% gratuito. El escalado horizontal se refiere a aumentar la capacidad del sistema, añadiendo más instancias o servicios. Y justamente te di un ejemplo de una máquina virtual. El escalado vertical se refiere a aumentar la capacidad del sistema mejorando lo que ya existe, el hardware, o mejorando lo que ya existe, mejorando la memoria, los recursos. Esa es la diferencia entre el escalado vertical y el escalado horizontal. Esto sería todo por esta guía completa de introducción a lo que es la reactividad. Pero ¿cómo puedes aprender esto? Tenemos un curso completamente gratis de programación reactiva con Spring Webflows en mi canal de YouTube. Pero para que puedas entender lo que es programación reactiva, tienes que comprender otro paradigma, el cual es el paradigma orientado a objetos, que es sumamente crucial para que puedas entender cualquier otro paradigma. Bien, el paradigma orientado a objetos es muy importante. Y en este canal de YouTube también tenemos un curso de programación orientada a objetos y tenemos una guía completa de programación orientada a objetos. Además contamos con cursos de UML desde cero, que todo está ligado a programación orientada a objetos. También es muy importante que conozcas herramientas como por ejemplo Docker y Kubernetes. Estas herramientas te van a permitir justamente implementar lo que es escalabilidad, en este caso el que es Kubernetes, y Docker te va a permitir tener todo en contenedores de una manera muy sencilla. Además, recuerda también inscribirte a nuestros cursos de desarrollo backend. Tenemos cursos de Spring Boot, Spring Cloud, Angular y Kubernetes. Todos estos cursos son cursos muy prácticos. La idea es que aprendas desarrollo backend desde cero. Y justamente, si tú quieres implementar sistemas reactivos, Spring Boot va a ser una gran herramienta muy poderosa para tu backend. De igual manera, espero que hayas aprendido con este video. No olvides compartirlo con tus amistades. No olvides compartirlo en tus redes sociales, ya que de esa manera me vas a ayudar a seguir creando más contenido gratuito de calidad. La idea de este video ha sido darte una base general, una idea, una noción de lo que es la reactividad, sistemas reactivos y otros conceptos. ¿Y por qué? Porque tengo una idea, tengo una pequeña planificación de hacer cursos sobre programación reactiva en varios lenguajes. O sea, no solamente en Java, sino ampliarme un poco más y hacer cursos en JavaScript, en TypeScript y otros lenguajes. También quiero ver un poco de Python. Quiero ver si me da el tiempo y puedo crear cursos de
programación reactiva y otros paradigmas en diferentes lenguajes, de diferentes herramientas, de hacer un curso un poco más actualizado de Webflux y así constantemente publicar más cursos. Así que bueno, espero que te haya gustado y recuerda, empieza a aprender ahora, porque la tecnología avanza y tú también.